Maximiliano Donzelli, magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como director de Estrategias y Trading en YOL Inversiones. Director de Estrategias y Trading en Inversión en YOL Inversiones, ahí está. En su rol tiene a cargo la mesa de trading, administración de fondos, mercado de capitales y estrategia de inversiones. Bienvenido, Maximiliano, ¿cómo estás? Pedro Ciaba Serrate, economista, especializado en mercado de capitales, actualmente Head of Research and Strategy de Portfolio Personal Inversiones, PPI, lidera los equipos especializados en renta fija y macroeconomía. Bienvenido, Pedro. Alejo Costa, PhD en Economía de la Universidad de Chicago, posgrado en Economía de la Universidad Di Tella, actualmente Head of Economic Research y Strategy en Max Capital. Bienvenido, Alejo. Norberto Sosa, integrante del directorio de IEB y del Advisory Board de ABSEB, más de 30 años de experiencia en mercado de capitales local y global, lidera el área de Wealth Management de IEB Internacional. Por último, voy a presentar también a la moderadora, en este caso, Jimena Zúñiga, economista por la Universidad de Córdoba, maestría en políticas públicas de la Universidad de Harvard, analista de geoeconomía para América Latina y economista para Argentina de Bloomberg Economics. Los dejo entonces con Jimena y los disertantes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un lujo moderar este panel. Vamos por propuesta de los organizadores. El panel va a consistir en una presentación de 12 minutos de cada uno de los panelistas, después de lo cual vamos a tener 15 minutos de conversación. En línea con los tiempos, les voy a pedir a los panelistas que respeten muy bien la restricción presupuestaria y acuérdense que el que las hace, las paga. Así que bueno, vamos a empezar con Maxi. Adelante, por favor. Perdón. Disculpen, con Norberto. Vamos a empezar con Norberto. Perdón. Menos mal que lo practicamos. No, que tiene va a empezar sobre todo con una mirada más internacional y después seguimos por Maxi. Gracias. Bueno, utilizando las palabras de Santiago Auxili, realmente felicitaciones a los organizadores y bueno, a los auspiciantes y muchísimas gracias a los que se han levantado temprano y han venido hoy a este evento. Dicen que cuando uno se para hay un 50% más de probabilidad que se entienda lo que uno dice. Como soy muy bajo es casi lo mismo si estoy parado o sentado, así que no sé cómo prefieren. Para pasar, tocamos... Ahí no fue. Me dieron... ¿me das un segundito? Directamente el verde. Perfecto. Bueno, es muy desafiante en 12 minutos, de los cuales ya me gasté unos segundos, poder hablar del view macro, internacional y local, con lo cual me voy a concentrar en la parte internacional. Es muy desafiante con todos los temas que tenemos para conversar, hacer un view global, con lo cual... Elegí algunos temas en particular donde por un momento van a pensar que me equivoqué de evento. Voy a hacer una breve historia sobre los orígenes de Irán, pero como decía Mark Twain, muchas veces la historia no tiene por qué repetirse, pero rima. Luego voy a ir a las consecuencias de cortísimo plazo, muy rápido, sobre el tema del Estrecho de Hormuz, que es la estrella, es el titular de todas nuestras preocupaciones. Y luego, dado que a lo largo del evento vamos a tener a nuestro gerente de Research hablando de equity, yo no me voy a meter en ese terreno y voy a hablar de deuda y voy a mencionar algunas oportunidades donde nosotros creemos que podemos agregar valor en un portafolio de deuda internacional. Cumplido entonces el hecho protocolar de la presentación, voy a este slide un poco sorprendente, pero lo que les quiero plantear a ustedes es que Irán tiene su origen en el Imperio Persa. Y el Imperio Persa, en la época de oro de Ciro, no el de los piojos, sino que Ciro el Grande, dominó Jerusalén y tuvo a Jerusalén
200 años dentro de su imperio. Por lo tanto, en el ADN iraní, así como nosotros tenemos el ADN italiano, el español, ese crisol de razas que somos los argentinos, durante 200 años Jerusalén formó parte del imperio persa. Hubo una tremenda diferencia entre Ciro, que respetó siempre los derechos de los pueblos conquistados. De hecho, sigo con la clase de historia. Quien vaya al Museo Británico va a poder ver el cilindro de Ciro, que es considerado las bases de los derechos humanos. No soy wokista, pero me pareció interesante mencionar ese punto. Entonces, esta es la primera idea que quería transmitir con este slide. Son 3 slides locos de la historia. El segundo, el único conquistador que pudo dominar el imperio persa fue Alejandro Magno. Y lo pudo hacer solo en forma temporal, murió pocos años después y hereda ese territorio, Seleuco o Seleucus, y la finalización del dominio de Seleucos se da por una rebelión dentro del territorio, la rebelión parta. No por nada Netanyahu y Donald Trump sistemáticamente están proponiendo que haya un movimiento interno para derrocar al régimen actual. Tercera historia, para quienes hayan tenido la posibilidad o vayan al Foro Romano, se van a encontrar, además del arco de Tito, con el arco de Septimio Severo. Su busto está muy cerquita en el Museo Capitolino. Y este arco se hizo por la conquista de la Mesopotamia. La realidad es que en ese proceso de años, fíjense, del 54 a.C. al 217 después de Cristo, 250 años de guerra entre los romanos y la Mesopotamia, nunca el Imperio Romano, uno de los imperios más poderosos del mundo, pudo dominar el territorio de Irán. ¿Y cómo terminó esa guerra? En tablas. Por lo tanto, me parece que ese ADN iraní, como decía hace unos minutos el presidente del Banco Central, es muy difícil poder definir si este shock en el precio del petróleo es algo temporal o es algo que se va a mantener algún tiempo, dado que estas negociaciones que se dan entre el régimen y los Estados Unidos claramente han quedado bastante estancadas. Voy rápidamente a los temas actuales, donde estas plataformas de apuestas como Polymarket, Kalshi, se han transformado en herramientas súper útiles, porque los mercados no siempre se mueven por lo que realmente va a pasar, sino por lo que creemos que va a pasar. Y mejor ejemplo de eso fue el 2022. El 2022 fue uno de los peores años del mercado de capitales, esperando una recesión que nunca vino. De hecho, la economía norteamericana se aceleró. Entonces, hoy por hoy, el mercado a través de Polymarket considera que la probabilidad de una normalización del estrecho de Hormuz es relativamente baja, aún al 31 de mayo 41%, con lo cual ahí el mercado está descontando que este proceso va a llevar su tiempo. Esto es lo que mantiene el precio del petróleo en los niveles del 2022, alrededor, según si vemos el WTI o el Brent, pero en $100 el barril. Esto está provocando que las expectativas de inflación de corto plazo en Estados Unidos, no las de largo que todavía siguen ancladas, pero inflación que estaba en 3 y que debía ir al 2, se está yendo más bien al 4. Y por otro lado, y para mí en lo personal, el dato más importante es que el mercado por ahora estima las probabilidades de recesión bajas, un poquito más del 20%. Entonces, en un contexto donde tenemos una inflación, expectativas de inflación de corto, que se han elevado por arriba del objetivo de la Reserva Federal, que luego Maxi hablará sobre este tema más en particular,
En ese doble mandato que tendrá el nuevo titular de la Reserva Federal, entre bajar tasas o subir o mantenerlas, indudablemente lo que ha sucedido a partir del evento bélico es que mientras que hasta el viernes 27 de febrero esperábamos 2 recortes de 25 puntos básicos, lo que ocurrió es que hoy estamos todos convencidos que no va a haber recortes de tasas. Por lo tanto, quería concentrarme, me quedan 3 minutos con 47 segundos, y quería concentrarme en el tema. Fíjense, la línea de color discontinua gris es la yield curve de los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos previo al evento bélico. Fíjense cómo un mes después, la línea de color azul discontinuo, cómo aumentaron esos rendimientos. Obviamente se aumenta el rendimiento bajo el precio. E incluso fue tremendo el movimiento en el tramo corto. Fue demoledor lo que ocurrió durante el mes de marzo. Aún bonos cortos, instrumentos cortos, tuvieron una caída significativa. Y la realidad es que cuando uno maneja un portafolio de deuda, lo que básicamente administra es duration, riesgo crediticio, riesgo moneda. Me parece que debemos ser extremadamente cuidadosos con el riesgo duration. Si lo vemos en términos de precio, fíjense, línea de color celeste, deuda larga de Estados Unidos, tuvo un drawdown de más del 5% a lo largo del mes de marzo. Nosotros hemos comenzado el año con portafolios con duration corta y consideramos que sigue siendo importante tener duration muy acortada en los portafolios. El dólar index, que se debilitó durante el primer semestre del 2025, se lateralizó y aún en los peores momentos de marzo no superó esos niveles de 100, 101, con lo cual consideramos que no hay un riesgo moneda. Y por eso, en mi último minuto con 53 segundos, agrego al gráfico anterior 2 líneas, la dorada y la de color rojo, donde creemos que hay valor en un portafolio de deuda internacional, buscar fondos, buscar equipos de portfolio manager con mucho manejo de estrategia activa en flexibilidad de manejo de crédito y de compraventa, rotación en los portafolios. No voy a hacer marca, no voy a hacer publicidad, pero fíjense que ese fondo representado en color dorado ha tenido una volatilidad relativamente acotada y tiene un rendimiento positivo en el acumulado del año. Y el otro sector, y ya cerrando mi último minuto, que ha sido nuestra recomendación estrella durante el segundo semestre del año pasado y sigue siendo este año, es la deuda emergente blend. ¿Qué es la deuda emergente blend? La deuda tanto corporativa como soberana, tanto en dólares como en moneda local. Una falta de, si bien ha habido una dolarización de portafolios, consideramos que las debilidades macro de Estados Unidos llevan a que no haya una tendencia global a que el dólar se fortalezca por arriba de esos niveles. Hay muchas economías emergentes con situaciones macroeconómicas relativamente sólidas y hay grandes oportunidades de carry en el mundo. Y eso es lo que captan este tipo de instrumentos y estos fondos son los que nos dan las oportunidades que provincias como Chubut o que compañías locales tengan demanda de inversores. Cero, terminé. Imperfecto. Excelente. Muy bien, Norberto. Ahí está, espectacular. Excelente, Norberto, que nos habló como de miles de años en 12 minutos, un logro impresionante. Bueno, ahora sí pasamos a Maxi, también con una mirada muy, muy internacional y ya habrá tiempo, seguro, Norberto, de ver tu visión de Argentina. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un poco después del pie de Norberto y muy interesante la parte de historia, voy a salir un poquito de la coyuntura claramente hoy la coyuntura internacional, o sea, voy a hablar de internacional, pero la coyuntura está con el tema del conflicto, un conflicto que, como bien dice Norberto, puede ser que termine en tablas, o sea, no haya una solución, entonces va a pasar un día después donde hay que ver otras cosas y mi idea es traer 4 puntos que creo que hay que empezar a mirar y que son bastante relevantes y que hoy obviamente no se está hablando por la coyuntura, como pasa en Argentina, pasa en el mundo, ¿no? Digamos, el día a día, digamos, a veces hace perder lo importante. Entonces, el primer punto es la deuda de Estados Unidos, pero del mundo. Y esto es bastante clave lo que está pasando. Hay un dato muy importante que Estados Unidos hace 3 años que tiene un déficit fiscal del 6%, que ese déficit fiscal es consistente con momentos de recesión, conflictos, guerras, etcétera. Digamos, esto es un gráfico de muchos años. Pero básicamente Estados Unidos siempre tiene un presupuesto que es anticíclico. Cuando la economía entra en recesión, el Estado gasta y cuando la economía crece, el Estado deja de gastar. Pero esto se rompió. En los últimos años se rompió. Es cierto que el año pasado la tendencia era bastante mala, se frenó un poco por el tema de las tarifas, aspecto que hoy en día las tarifas se están poniendo en duda e inclusive va a tener que empezar a devolver tarifa. Entonces, Estados Unidos tiene un problema de deuda, de déficit, obviamente déficit genera deuda, los argentinos lo sabemos muy bien, que es bastante grave, porque en los años buenos el déficit no se redujo, de hecho hasta se mantiene, sumado que la cuenta de intereses cada vez es más relevante. Y esto es importante porque Estados Unidos está alcanzando o va a alcanzar para el 2030 una deuda PBI superior al 100%. Y esto ya es un problema que tiene Japón, tiene Italia, bueno, economías que ya son desarrolladas, claramente tienen un problema de deuda. Y acá hay un punto crítico, ¿por qué? Porque quita margen de acción. ¿Qué fue la clave de la crisis del 2008 para salir adelante? Que vos tenías un sector privado endeudado, muy endeudado, y un sector público sin deuda. Estados Unidos tenía una deuda PBI del 35, 40%. Entonces, cuando el sector privado quebró, porque en el 2008 quebró, tuviste un sector público que pudo salir a hacer política de todo, fiscal, monetaria, para revertir esa crisis y salimos adelante con esa crisis. Hoy es un problema. Si los estados sucediera algo grave, no tienen margen de acción. Están con un margen muy acotado. Y esto ya tenemos a alguien cercano que nos puede mostrar el futuro, que es Japón. Japón tiene un problema grave. Mucha deuda, le quita flexibilidad y le genera un problema. Entonces, esto plantea 4 escenarios. Después voy a tratar de ver para hacia dónde tiene que ir el asset allocation de los activos, ¿no? Las inversiones. Pero acá hay que pensar 4 cosas que pueden pasar y vamos a tratar de ir los otros para ver. Lo que se llama represión financiera, que es un poco como se solucionó en muchos momentos de la historia. El nivel de endeudamiento, que es básicamente tasa de interés por debajo de la tasa de inflación, o sea, tasa de interés real negativa. Eso obviamente genera problemas, lo sabemos acá, genera muchos problemas. Otro es similar a los 80, que esto agravaría los problemas, que es una política monetaria que siga siendo independiente y que genere un problema en la deuda hasta que venga un shock productivo. Un cambio monetario internacional, que es los 70, que es rompemos el patrón oro, o sea, defaulteamos. O sea, salir del patrón oro fue defaultear, básicamente, elegante, pero defaultear. O un ajuste fiscal. Un ajuste fiscal que es difícil. Piensen que cuando vino el gobierno de Trump intentó hacer eso con el área que manejaba Elon Musk, que buscaba justamente Doge, que buscaba hacer algo parecido a la Argentina. Hicieron un flor de ajuste y cerraron 100 billones, o sea, 100 mil millones de dólares, 130 mil fue. Es la nada misma, es una gota. No sé. Entonces, acá tenemos un primer punto. Mucha deuda, mucho déficit y es un punto para ir mirando. El segundo punto, y acá lo ato a el cambio de la Fed. Vamos a tener un nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que asumiría en mayo, ahora dentro de poquito, dentro de 15 días, un periodo del 2026-2030. Y esto es importante porque hasta ahora los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos venían siguiendo una línea que venía prácticamente, les diría, inalterable en los últimos 20 años, que eran presidentes que hablaban mucho y hacían poco. Era esto, los que estudian economía recordarán la teoría maradoniana, ¿no? de la política monetaria que implementó justamente el presidente, fue del Banco Central del Banco de Inglaterra, que era básicamente es hablar al mercado y hacer poco. Bueno,
Walsh es crítico de esto. Walsh tiene muchas críticas. Primero, es crítico de la política monetaria en lo que fue la crisis subprime. Él lo que dice es, la política monetaria tiene que hacerse una vez, que fue uno de los QE, los quantitative easing, pero después se hizo 3 veces más. Los otros 2, él lo criticó. El otro punto es crítico de balance de los bancos centrales grandes. Hoy tenés balances gordos. O sea, dice, eso está mal. ¿Por qué? Porque estamos interviniendo en el mercado. No tenemos que intervenir en el mercado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es fijar la tasa y mover la tasa. Si la inflación sube, hay que subir la tasa. Si la inflación baja, hay que bajar la tasa. Punto. Tiene que ser aburrido un banco central. Hoy los bancos centrales quieren ser trader. Así que ese es un punto. No hay ni Hawkins ni Dovich, pero va a ser un cambio bastante importante. Y este cambio se da en un contexto de ciclo monetario más restrictivo. Recientemente la Fed tuvo que terminar con el quantitative tightening, o sea, sacar dólares, porque claramente estamos en un ciclo restrictivo. Entonces, ojo con esto, porque vamos a entrar en un ciclo totalmente distinto. Inclusive él es crítico que dice, los presidentes de la Fed no tienen que adelantar los movimientos, tienen que hacer los movimientos. Y el mercado se tiene que acomodar, porque si adelantas los movimientos, sacás grado de libertad. Entonces, me parece que el mercado no le está dando mucha importancia al cambio, que puede ser un cambio de paradigma bastante grande. El tercer punto, y esto un poco de la mano de lo que decía Norberto, es el ciclo de commodities. Es bastante difícil no ver que no haya un ciclo alcista de los commodities. ¿Cuánto más alcista? Siempre está la duda, ¿no? Este gráfico le pone una línea bastante ahí, bueno, puede ser que estemos a la mitad, menos, pero el ciclo. ¿Y por qué? Porque hay varios factores que están un poco enumerados acá. Primero, mayor demanda de muchos commodities por el crecimiento de la demanda de energía. En el mundo IA, que es el último punto que voy a charlar, viene de la mano de una demanda fuerte de energía. Cada vez que hacemos una consulta en cualquiera de los que usemos, ahora está de moda cloud, ChatGPT, lo hubiese dicho el año pasado, no importa, consume muchas veces más que hacemos una consulta en Google. Entonces, eso es un problema. No para de haber demanda de construir data center que demandan mucho de fierros, valga la redundancia, o sea, mucho de materias primas, y eso demanda energía. Entonces, todo redunda en que necesitamos mucho más productos que son materias primas. Sumado a esto es que la cadena de suministro viene de la mano, la subinversión, porque después que tuvimos un ciclo muy fuerte de aumento de la oferta de los commodities, producto del boom de China, bueno, ese ciclo se revirtió. No es casualidad que, bueno, justamente Argentina y toda América Latina, si se fijan, del 2012, siempre decimos Argentina no crece el 2011. Sí, Brasil tampoco crece y en realidad muchas economías desaceleraron porque tuviste un cambio de ciclo. Bueno, ese ciclo justamente generó una menor inversión y oferta, y eso está revirtiendo. Entonces estamos en una parte donde la oferta es difícil que acompañe. Y por otro lado, y lo ato al primer punto, es lo fiscal de Estados Unidos. Déficit fiscal, depreciación de dólares, mayores commodities. Entonces, este es el tercer punto. No creemos desde IOL de que este ciclo de commodities sea un ciclo de corto plazo, que se deba particularmente a la guerra. Pensé que se vienen encadenando bastantes momentos del ciclo. Este ciclo arrancó ya con Ucrania. Todos los ciclos son de muchos años, no son de corto plazo. Empezó con Ucrania, se frenó un poquito y ahora tenemos la segunda fase. Posiblemente entremos en otra fase porque todo decanta a una mayor demanda de la parte de commodities. Y hablo de commodities todos, ¿no? Digamos, combustible, materias primas, minerales, alimentos, todos los commodities van de la mano. Y lo último para cerrar, en una presentación hay que poner algo de inteligencia artificial, dicen ahora, pero bueno, me parece no es menor el debate del empleo. Digo, ¿por qué es el debate del empleo? Porque viene a mano la política monetaria. Es muy interesante leer lo que está mirando el nuevo presidente de la Fed, que dice, acá vamos a tener un shock de productividad, entonces hay que internalizar ese shock de productividad. Y ese shock de productividad te va a hacer que justamente caigan los costos y esa caída de los costos te daría mayor grado de libertad en la política monetaria. Eso no quiere decir que el menor grado de libertad política monetaria implique baja de tasa, ni mucho menos. Pero es cierto de que uno mira, por un lado, los hyperscalers, que son las empresas que justamente están desarrollando toda la infraestructura de inteligencia artificial, van a este año invertir 250.000 millones en CAPEX. Si miran los balances, de hecho estamos en temporada de balance, hoy salen varias compañías importantes. Es un punto del PIB, es un montón. O sea, un punto del PIB, un punto del crecimiento viene dado a esto. Se ata al punto anterior, infraestructura. Después, eso tiene dos caras, productividad y empleo. Hoy hay mucho, bueno, se va a perder empleo, se va a perder empleo. Pero ojo, y vamos a la paradoja Gibbons, que es lo que se vio cuando fue la revolución industrial, que en realidad la productividad
te debaja el costo y el costo aumenta el empleo, ¿no? Y leí un artículo que decía, bueno, si un abogado hace el trabajo más rápido, porque tiene, no es que el abogado se va a quedar trabajo, más van a contratar abogados, digamos. Sí, obviamente el abogado va a tener, digamos, el costo legal va a bajar, pero posiblemente eso. Entonces, baja el costo de empleo, aumentaría el empleo y esto debería dar, digamos, un impulso de que más que desaceleración de economía vamos a tener aceleración. Entonces, tenemos estos 4 factores. ¿Qué vemos? Acá lo resumí mucho. ¿Qué vemos hacia alternativas de inversión? Lo traté de poner como esto es lo que preferimos a esto. Creemos que los próximos años renta variable va a ganar la renta fija. Un poco Norberto decía de acortar duration, va un poco de eso de la mano. Porque tenemos déficit fiscal. Déficit fiscal implica mayor costo de financiamiento. Política monetaria que pasa a ser un poco más volátil. Eso en el corto plazo puede implicar mayor tasa. Entonces, pero por otro lado vemos economías creciendo, vemos mayor demanda, vemos infraestructura, necesidad de inversiones, con lo cual vemos inclusive una inflación que puede estar presionando en el corto plazo, más allá de los factores de muy largo plazo. Renta variable debería estar preferida en un portafolio. Emergentes sobre mercados desarrollados. No es que decimos mercados me están avisando un minuto, créanme que esto termina en 45 segundos. Emergentes. Bueno, todos emergentes que estén en esta cadena de valor que hablamos anteriormente debe ser preferido. Obviamente no los que necesitan importar, pero claramente América Latina es un gran jugador. América Latina tiene mucho para dar de ahí, con lo cual todo emergente debería estar más ponderado que en otros momentos. Y por último, yendo a la parte de equity, infraestructura por sectores soft. Y cuando hablo de soft, no solo de software. Hablo por encima de bancos, consumo discrecional, parte de consumo básico. Todo lo que tiene que ver con infraestructura tiene que estar en nuestros portafolios. Estamos viendo, por ejemplo, las empresas de productora de chip en crecimiento. Bueno, posiblemente ese crecimiento se mantenga. Pero también industrias básicas, industrias. Bueno, hay toda una parte que creemos que si se da todo lo anterior, que parece tener una lógica, bueno, los portafolios deberían tener más esta ponderación. Así que bueno, justito, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, excelente. Hasta ahora se vienen portando muy bien. Alejo muy alta la vara con la restricción presupuestaria. Así que bueno, tu turno. Bueno, gracias a todos. Gracias a los chicos de Expo EFI. Un gusto estar acá. Voy a hacer un pequeño paneo de cómo llegamos acá a nivel internacional, quizás repitiendo algunas de las cosas que mencionaron Max y Norberto, y después voy a tratar de conectar los puntos para ver cómo afecta eso a Argentina. A ver, yo le diría que hay 4 temas que si ustedes miran desde principio de 2025 a hoy estuvieron dominando la agenda. El cuarto es el que mencionó muy bien Norberto, que es el tema de la guerra, pero empecemos con el año pasado, el Liberation Day de Trump. A partir de ahí se generó, si quieren, una visión generalizada de estar short dólar. Y eso lo habrán visto no solo en las monedas emergentes, sino también en el cripto, en los commodities. ¿Por qué? Una visión de déficits fiscales más altos a nivel mundial, inflación más alta, la visión en ese momento, y eso se podía ver, si quieren, con el valor del dólar. Desde ese momento, ahí pueden ver marcado ese Liberation Day de ese día un poco fatídico. La visión era, Trump quiere devaluar pero no puede. La manera de devaluar es básicamente aplicar ese shock tarifario similar a lo que había pasado con el shock de Nixon en los 70s. El segundo shock grande fue el de la IA. Si ustedes miran de nuevo el mercado en ese momento, parte de la suba después de la caída del Liberation Day, y eso se puede ver en el lado derecho, estuvo relacionada con básicamente ese auge que empezó a haber alrededor de la AI y lo que iba a implicar en términos de productividad, como mencionaba Maxi. Pero después un poco se empezó a dudar de cuánto era productividad y cuánto era extremadamente disruptivo. El mercado eso lo llamó el SaaSpocalypse, la idea de que la inteligencia artificial iba a romper completamente a la industria de software y cómo se vendía hasta ese momento el software, por el hecho de que iba a ser mucho más fácil programar el propio software para cada compañía y que iba a generar una disrupción en el mercado. En el medio estuvo la nominación de Warsh, que es el tercer evento disruptivo. Como bien mencionaba Maxi, esa idea de que Warsh a priori parecía un tipo más hawkish de lo que inicialmente esperaba el mercado. El mercado veía que Trump lo que quería era corte de tasas y trae a Warsh, que venía siendo crítico y que lucía hawkish. Bueno, como bien mencionaba Maxi, ahora no está tan claro. En realidad lo que Warsh busca
es más bien modificar, si quieren, la política de la Fed, por ejemplo, el dot plot, que es algo relativamente moderno, los que lo siguen, los puntitos que marcan dónde ve la tasa cada uno de los gobernadores de la Fed hacia adelante, desaparecerían, se dejaría de publicar. Es algo reciente el dot plot, se empezó a publicar en el 2012, con lo cual tampoco es tan sorpresivo que se deje de publicar, pero quiere quizás un poco más de discrecionalidad y no tanto eliminar un parte de la política de comunicación. Pero bueno, ese fue otro shock que generó expectativa de mayores tasas. Y el último es el de la guerra, que tiene un impacto fundamentalmente sobre el petróleo. Los economistas, cualquier economista en el primer día que fue la guerra habrá pensado, bueno, 10-20% del flujo que pasa por el canal, por el estrecho de Hormuz, pasa a estar bloqueado. La primera pregunta que se hace cualquier economista es ¿cuál es la elasticidad del precio del petróleo? Y ahí es donde la gente mira research. Yo en mi época de hacer academia uno pensaba, bueno, ¿cuándo el mercado termina mirando el research? Bueno, en ese tipo de eventos va a buscar los datos de estimaciones lo más serias posibles. Y esa elasticidad está entre 0,1 y 0,2. Uno dice 0,1 de elasticidad, te cortan 10% del suministro, ¿necesitas cuánto? 100% de suba del precio, de 70 a 140. Nunca llegó ahí el mercado. ¿Por qué? Bueno, se empezaron a liberar reservas estratégicas, se empezaron a buscar alternativas para despachar petróleo de Emiratos Árabes y Arabia Saudita, los barcos que estaban circulando, que hasta ese momento estaban bloqueados, particularmente Rusia, Estados Unidos permitió que se compraran. Bueno, alternativas para buscar que el precio del petróleo no se fuera a ese 140, 200 que en algún momento se empezaba a mencionar. Pero sí sabíamos que la combinación de estos shocks te iba a generar que, uno, ibas a ir a un mercado en el cual la expectativa de corte de tasas en algún punto se iba a desacelerar, y ibas también a un mercado de mayores precios de commodities, particularmente petróleo, pero fíjense a la derecha todos los commodities. El shock de AI te generó, incluso post ese debasement trade que hubo, una especie inicialmente con el Liberation Day, la expectativa de que hubiera mayores déficits fiscales y mayor inflación también generó un impulso generalizado en los metales. A eso se unió, como les contaba, el shock de AI, que te empezó a empujar aún más, fíjense lo que es la suba en el precio de la plata en cierto momento, pero también el cobre y el resto de los commodities, y te generó un shock de términos de intercambio que a un país como Argentina, que hoy por hoy tiene capacidad de producir del lado de la minería, que es productor de alimentos y que es productor de energía, te generó un shock de términos de intercambio extremadamente favorable. Entonces, en la guerra en sí, uno pensaría que puede tener un impacto negativo y que inicialmente el mercado, como se ve acá, del lado del S&P 500, lo tomó de una manera negativa. Para Argentina, si bien acá había una especie de mayor aversión al riesgo global, era un shock de términos de intercambio muy, muy favorable. Entonces, cuando nosotros llegamos a enero con Max Capital pensando que el dólar se iba a seguir debilitando a nivel mundial y nos gustaban las posiciones de carry. Pero cuando vimos lo que estaba pasando con el precio del petróleo y los commodities, nuestra visión fue, bueno, no solo si antes nos gustaba, ahora nos gusta aún más. Obviamente ahí la pregunta es el vehículo. Como bien mencionaba el presidente del Banco Central antes, ibas a tener un shock inflacionario y ese shock inflacionario también lo iba a sufrir Argentina y lo va a sufrir. Con lo cual, la solución obvia de Manuel era, bueno, recomendemos activos indexados por inflación. El tipo de cambio se tiene que apreciar en términos reales. Lo lógico era, en ese momento, agresivamente recomendar bonos con SER, y eso es exactamente lo que hicimos del lado de Max Capital. De nuevo, con una lógica de precios de commodities más fuertes, inflación más fuerte por el impacto energético, pero claramente favorable para un país como Argentina. La duda quizás era, y en ese momento se hablaba mucho de cuán fuerte estaba el mercado. Uno miraba price earnings y en algún momento los price earnings estaban arriba de 22, promedio histórico es 19. Uno mira la evidencia histórica, y esto está sacado de un paper de John Cochrane, uno de mis profesores en la Universidad de Chicago. Si ustedes miran la inversa del price to earnings, en realidad dividend yield multiplicado por 4 por un tema de escala, y después comparan esa línea azul, que es el dividend yield, dividendo sobre precio. Y después miran qué pasa 7 años después con los retornos, hay una clara correlación. Esto es parte de la literatura sobre predictibilidad.
¿Y de dónde viene esa correlación? No viene de que uno pueda predecir retornos en sí de la manera que quizás uno lo suele pensar, sino del hecho de que cuando uno ve ratios de precios sobre earnings o precios sobre dividendos relativamente altos, después lo que tiende a ver es retornos más bajos. ¿Por qué? Básicamente el mercado estaba usando una tasa de descuento menor en ese momento. Hoy, ¿dónde estamos? Estamos en una especie de promedio de earnings un poquitito arriba. La expectativa ahora es que los retornos hacia adelante sean un poco menos a los históricos del mercado, pero a priori nada grave. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de que efectivamente los earnings se den, ¿no? Y el mercado viene relativamente optimista porque los earnings hasta ahora han sido muy favorables. Muy favorables. Y de hecho hoy, como bien mencionaba Max, se publican las 4 de las 7 compañías más grandes. Va a ser un día claramente relevante para el mercado para ver si se corrobora eso, que efectivamente los earnings estén acompañando a estas expectativas de evaluaciones que tiene el mercado. Hasta ahora ha sido el caso. Para Argentina este shock lo que terminó implicando es un dólar más débil a nivel internacional, búsqueda de alternativas en IEM, claramente favorable para países que, como les decía, produzcan metales, Argentina es el caso, que produzcan energía, Argentina es el caso, por la demanda de energía de AI, como bien mencionaba Maxi. Lejos del conflicto, si ustedes miran lo que empezó a pasar a nivel geopolítico, también se empezó a dar que hay países que consumían muchísima energía del Middle East y ahora están buscando alternativas que pueden ser locales, haciendo energía nuclear, pero en otros casos buscando alternativas para, ya sea para gas licuado o urea, como en el caso de la inversión que va a hacer Mindling. Piensen lo que fue el salto en el precio de la urea porque es un derivado del gas. Con tasas más altas, sí, probablemente vas a un escenario en el cual este shock inflacionario te genera que posponés suba de tasas. Nada grave, creo yo, en términos de lo que puede implicar para la tasa, pero y para Argentina con cuentas externas claramente más sólidas. Y una demanda internacional por historias como la de Argentina que te genera que no solamente tenés mayores exportaciones, sino que también tenés más flujos del lado de la cuenta financiera. Entonces tenés ese shock doble de exportaciones más altas, mayores flujos de la cuenta financiera, claramente te va a jugar a favor del peso. No tanto quizás a favor de los bonos y las acciones por lo que vimos en términos de aversión al riesgo. El mercado le empezó a tener miedo a este escenario. Y donde ahora los mayores riesgos para Argentina son del lado externo que la desaceleración sea más rápido de lo que creemos, particularmente este shock que vimos de IA. Bueno, acá la discusión es cuánto de eso es mayor productividad y cuánto de esa mayor productividad en realidad no es tanto productividad, sino caída de empleo puro. En algunos sectores quizás el impacto sea más sobre empleo que sobre productividad. Yendo a lo que decía Max, uno dice, bueno, los abogados ahora son más productivos, pero a menos que nos hagamos más juicios de los que hacíamos antes, la demanda por abogados también tiene un límite. Entonces quizás la demanda no te convalida esa productividad más alta, al final el salario igual termina cayendo. Y después la otra duda es doméstica, que es, bueno, ¿cómo Argentina digiere este shock? Tuviste la apreciación cambiaria, te moviste a un lugar en el cual históricamente ahora empezás a estar en un nivel relativamente apreciado a nivel histórico, los índices de tipo de cambio real son ruidosos, pero algo de referencia te dan, de nuevo justificado por un contexto en el cual sos más productivo, y tenés ese flujo financiero que va a esos sectores, se vio en las emisiones de deuda. A mí no me gusta mucho hablar de deuda versus inversión extranjera directa, porque bueno, Modigliani y Miller al final son lo mismo, y lo que se vio fundamentalmente es más deuda corporativa, una balanza externa que también se vio muy favorecida en esas cuestiones, obviamente con ciertas cosas que te restan, pero acá la duda es, bueno, ¿por qué no valen más los activos argentinos entonces? Uno mira los bonos y están clavados entre 500 y 600 puntos básicos, mira las acciones y les cuesta, y la explicación tiene que ver con el riesgo local. Argentina llega a este shock con un cambio en la economía, una transición en los sectores de la economía en la cual empezaste a tener salarios que en términos reales empezaron a caer en promedio, en parte por el shock inflacionario, pero fundamentalmente por una transición a sectores más productivos, al eliminar barreras arancelarias, eliminar barreras no arancelarias, que te empezó a generar un cambio en qué sectores de la economía crecen y cuáles se achican. Fíjense lo que es, desde el 2023, los sectores que crecen versus los que se contraen. Ese cambio, que también se ve en el empleo, el shock te lo exacerba. Y al exacerbártelo, te genera que quizás el miedo del mercado
a las implicancias sobre la popularidad de Milei, de ese cambio estructural, son aún más grandes. Fíjense lo que es la probabilidad implícita de default en los bonos, que es la línea gris que pueden ver acá, fundamentalmente crece ¿cuándo? En 2028. A partir de 2020, hasta antes de 2028 la probabilidad de default es menos de 8%. Hasta entre 2028 y 2032 es prácticamente 30%. Entonces, ¿el mercado a qué le tiene miedo? A que este shock al final del día, como exacerba esa dinámica compleja en términos de la estructura económica, beneficiando a los sectores que ya eran los que mejor lucían, te genera una necesidad de un cambio en el empleo y en la economía que puede ser dura en términos de popularidad para Milei y que por ende puede ser difícil de digerir. Por eso lo que vimos es un peso más fuerte, por eso recomendábamos bonos en pesos en ese periodo, y por eso teníamos más dudas también sobre los bonos en dólares, porque te exacerba esos miedos que ya tenía el mercado, si bien a nivel fundamental claramente tenés que estar mejor. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejo. Complementando la visión internacional y ya acercándonos más a Argentina. Y ahora, Pedro, tenés tus 12 minutos, por favor. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias primero a los organizadores. Espectacular, como siempre, ExpoEFI. Es un placer volver a estar acá. Creo que tengo una visión bastante parecida a todos los colegas, así que los voy a ir citando seguramente en algún momento. Para mí este es un momento muy paradójico porque la Argentina se encontraba tratando de atravesar un mar muy turbulento y con el desafío de, en vez de estar solamente tocando el timón, estar teniendo que reconstruir el casco, remendando las velas, ahora justo en el medio aparece una tormenta que habrá que ver para dónde soplan las rachas, dónde soplan los vientos. La Argentina lo puede llegar a aprovechar. No voy a hablar del estrecho de Hormuz, nos hemos vuelto expertos en Hormuz en el último tiempo. Sí les puedo decir capaz el motivante, como para aplicar un poquito de teoría de juegos y pensar por qué ahora yo creo que estamos en una desescalada que tiene sentido y que creo que va a llegar a buen puerto, que paradójicamente uno tiene que pensar que Trump es un político y como cualquier otro político es un animal que se mueve por sus encuestas y porque sabe que tiene dentro de muy poquito que enfrentar unas elecciones de medio término. ¿Qué decían las encuestas? Que medía muy mal. Entonces empezó a hacer diferentes ataques medio locos, la idea de ir a buscar justamente dar vuelta esa imagen. Cuba no. Venezuela salió paradójicamente perfecto en términos militares. El efecto político bastante negativo. Vamos al estrecho de Hormuz y ahí es donde yo creo que está el error de cálculo. Ante esta desesperación, yo creo que a la hora de asistir o recomendar al presidente, yo creo que el error de cálculo basa en esta idea. Irán estuvo toda la vida preparado para cerrar el estrecho de Hormuz, nos contó de la historia milenaria recién Norberto, pero paradójicamente se esperaba también de que si Irán cerraba el estrecho de Hormuz, el golpe no iba a ser para todo el mundo, sino que también iba a desplomar específicamente la economía iraní. ¿Qué pasó? El estrecho de Hormuz se cerró efectivamente, pero cuando miramos cuánto eran las exportaciones de Irán de petróleo, como solamente pasaban los barcos que no eran hostiles para el propio Irán, yendo a China, a India, a los diferentes mercados asiáticos, que a nivel global son los grandes demandantes de energía, Irán siguió exportando petróleo, algunos días particulares, récords históricos, y encima con un diferencial de precio enorme. Entonces, paradójicamente, ya la segunda y la tercera semana de marzo, el que ganaba todas las batallas era el que estaba tratando de buscar una tregua. Eso es un punto muy importante porque ahora cambió eso. Después de mucho tiempo, más allá de... No me importa tanto las negociaciones en sí, me importa muchísimo que Estados Unidos también haya hecho el bloqueo. Ahora hay un doble tapón en el estrecho de Hormuz. Empeora mi situación, pero también empeora la tuya. Eso particularmente probablemente haga que esta desescalada, que no sé exactamente, soy un turista en esos términos de política internacional y geopolítica, lo que sí les puedo llegar a decir es que esta desescalada da la sensación de que por lo menos existe en el mercado porque al mercado a nivel internacional le empieza a importar muy poco. Ya no es más el gran dolor de cabeza en Wall Street. Recién Alejo mostraba los números. Obviamente la temporada de balance ha sido espectacular. Están volviendo a tocar nuevos récords los índices accionarios. Claramente acá lo que puede llegar a afectar, y ahora sí ya volcándome un poquitito más a la Argentina, es la idea de decir, hay un respiro para los mercados de crédito. Puede ser que vuelva este espíritu de ir a buscar riesgo a mercados emergentes, fronteras, donde eventualmente también la Argentina se vio beneficiada durante buena parte del verano, especialmente en provincias y corporativos. Y en segundo punto, que es relevante, no solamente por el efecto ahora, el spot del petróleo todavía sigue bastante alto. El tema es cómo evoluciona la curva hacia adelante.
que es lo que va a tener el impacto después para en términos anuales ver la trade balance, la balanza comercial de la Argentina. Y cuando uno mira cómo se mueve la curva de futuros, en los momentos donde parece que nos acercamos la paz, obviamente el precio spot baja mucho, pero la historia hacia adelante no ajusta tanto y no vuelve a los niveles que teníamos preguerra. Prima de riesgos, los seguros ahora te van a decir, bueno, pero si explotó antes, ¿por qué no va a explotar después? Los seguros te van a seguir cobrando más primas, etc. Muy probablemente vayamos por un tiempo prolongado a precios de commodities más elevados. ¿Qué precios de commodities? Nosotros somos un productor de alimentos, somos un productor de energía y prontamente, como decía recién Alejo también, vamos a ser un gran productor de lo que es minerales. ¿Por qué aplica esto? Esta es la forma en la que, por lo menos desde PPI, estamos mirando la economía en el 2026 y el mercado. Vamos a enfrentar un déficit de cuenta corriente que ya no va a ser tan grave en términos generales de economía. De hecho, va a ser marginalmente bajo. Pensábamos un 1%, un 1,1% de déficit de la economía global en términos del producto. Ahora estamos manejando un 0,4, 0,5% de déficit. Si pensamos que el Banco Central va a acumular 10.000 millones de dólares, necesitamos un superávit de cuenta financiera que nos fondee el pequeño déficit de cuenta corriente y que nos fondee también la acumulación de reservas. Ergo, es un esquema que depende muchísimo de la cuenta financiera. Entonces, a priori uno diría, y hay una frase que tiene una connotación negativa terrible, porque nos hace acordar a un experimento que no salió muy bien, que es la lluvia de inversiones. Connotación terrible, negativa. Pero 2026 puede ser un año diferente para la Argentina. Básicamente en lo que nosotros llamamos el triángulo de la confianza, que podía volver factible esta dependencia de la cuenta financiera en este año particular. Primero en lo fiscal, porque el ancla fiscal se mantiene. Segundo en lo político, me podrán decir todos estos escándalos, etcétera. Pero comparado al 2025 y muy probablemente comparado al 2027, el 2026 debería ser una cosa muy calma en la Argentina. Especialmente por el músculo institucional que logró el gobierno, no solamente por el resultado de las medio términos, sino también por todas las negociaciones con los jugadores políticos, empezando los gobernadores. La Argentina tiene esta particularidad espectacular, que es un país federal, está en su nombre, y los recursos son de los gobernadores. Y se dan cuenta que los gobernadores, actuando muy bien, pueden conseguir el financiamiento para poder desarrollar los recursos que les pertenecen. Esa idea hace que el músculo institucional de la Argentina y el frente político era uno de los aristas de este triángulo de la confianza. El tercero, para mí, es el cambio respecto a la administración Macri, que es tener nuevas historias, nuevas razones para las que pueda entrar flujo en Argentina. ¿Qué me preocupa? Ayer Neymar en la cancha de San Lorenzo. Hoy vuelvo a la lógica profesional, me preocupa muchísimo cómo van evolucionando estos tres aristas. Que obviamente hay un riesgo que está implícito y me parece que son las consecuencias de una gran transición económica en donde claramente la Argentina, por todas las políticas que se han puesto, está volcándose de una situación, de una actividad muy focalizada históricamente en sectores no tan productivos a sectores más productivos, muy focalizados en las exportaciones. La cuestión, obviamente, cuando miraron el ICG, esta es una noticia vieja, ya lo vieron, hay un deterioro, claramente hay una diferencia muy marcada, depende a quién le preguntamos, y eso nos pasa en nuestro sector permanentemente. No es lo mismo si le hablamos a una pyme del conurbano o si le hablamos a alguien que se retransformó y le está vendiendo bulones a una empresa en Vaca Muerta. Hay una gran diferencia geográfica en este momento en la Argentina, cosa que no estamos acostumbrados a tenerla. Segundo, la cuestión fiscal. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuáles son los sectores más golpeados? Manufactura, construcción, comercio en grandes urbes. Bueno, eso tiene un punto relevante porque generalmente son los más trabajo intensivos. Y además de ser los más trabajo intensivos, son los que más aportan en IVA, son los que más aportan en seguridad social, etc. Con lo cual, el pequeño riesgo que estamos viendo ahora es que cuando uno mira las cifras, obviamente en términos históricos es espectacular, cuando uno mira las cifras del primer trimestre del año, empezamos a ver ya un deterioro. Que en el primer trimestre fue por la privatización de represas, etcétera, el ingreso de capital, que era significativamente elevado, lo compensó, pero marginalmente lo que estamos empezando a ver es el efecto de menor nivel de retenciones, porque estamos bajándolo, muy celebrado y muy bien, pero el segundo punto es que toda la recaudación está viéndose afectada porque no se termina de desarrollar los nuevos sectores para compensar la caída en la recaudación de los sectores que están viéndose afectados. Y el tercero es la historia esta de exportaciones. Yo coincido con Alejo. Para mí, cuando me hablan de flujo financiero, que me hablen de IED o me hablen de colocaciones en el exterior, prácticamente a mí me da un poco lo mismo. Es verdad, la IED, la inversión extranjera directa, todavía no es muy grande. Ya ha habido una mejora, porque por lo menos los offshore no están vendiendo en los M&A que aparecen en el mercado, pero las colocaciones en moneda hard dólar a nivel internacional fueron muy significativos para corporativos y para provinciales desde las elecciones mitad de término hasta ahora. Una de las razones por las cuales lo vemos en deuda y no lo vemos en IED
A ExpoEFI el año pasado traje estos números del RIGI. Estos números del RIGI, 16.000 millones de dólares de potencial. Solamente había 3 proyectos aprobados, 2 de energía. ¿Qué tiene la energía en particular? Que son todos jugadores locales. No tienen necesidad de traer capital al exterior. Pueden salir a endeudarse afuera. ¿Cuál es la diferencia con ExpoEFI 2026? Bueno, obviamente el potencial se multiplicó por 5. Y además, no solamente hubo un incremento en magnitud, también una diversificación en sectores que están pidiendo esa aprobación, donde minería está empezando a tocar un rol mucho más relevante y como actúan en todo el mundo, la minería obviamente es vía equity, muy probablemente empecemos a ver algo de inversión extranjera directa y no solamente tapping de deuda en los años siguientes. Y este es el dolor de la transición económica. Es una transición económica difícil, este barco que estábamos tratando de arreglarle el casco, estamos tratando de arreglar las velas y en el medio nos estamos encontrando también que, bueno, arranca esta tormenta particular que pone en jaque y pone en duda muchas de las cuestiones que ya de por sí eran bastante difíciles. Se pueden deteriorar este triángulo, obviamente esto está muy basado en esta heterogeneidad clara que estamos viendo en la actividad. Los números de empleo, fíjense, desde el inicio de la época de Milei en el sector privado, mucha destrucción en construcción, industrias manufactureras, también actividades inmobiliarias, etc. Donde está la mejora, obviamente, en componentes que tienen un poquitito más vinculados a la exportación. Acá yo creo que hay que distinguir 2 grandes temas. La Argentina no tiene que volver para atrás, yo creo que estamos avanzados en ese mar turbulento, seguimos todavía arreglando los temas, porque hay temas de la agenda local que merecen suma atención en este mundo turbulento, hay que tratar de hacer que el barco llegue a la otra orilla. Y en el que llegue a la otra orilla hay que distinguir muy bien en los efectos transitorios y cuáles son los sectores que pueden mejorar si cambia un poco el foco, y cuáles son los sectores que eventualmente la Argentina nunca tendría que haber desarrollado, pero por situaciones particulares obviamente se desarrollaron. Y en este punto yo celebro recién el presidente del Banco Central lo mencionaba, yo creo que hay un giro muy notable en términos del enfoque monetario, de bajar la volatilidad de la tasa, de tratar de bajar los niveles, porque una transición requiere financiamiento. Si uno quiere reconvertir parte de la industria argentina, parte de la creación de valor de la Argentina, necesita financiamiento y necesita tiempo. Y esa palabra, muy fácil, que es tiempo, choca muchas veces con el calendario electoral de la Argentina. Entonces no es ninguna sorpresa que estemos empezando a hablar de lo que puede llegar a pasar en el 2027. Falta un montón todavía, pero ya estamos hablando de qué va a pasar en el 2027. Y acá yo creo que también, y esto va a ayudar muchísimo a esa transición, más allá de, obviamente de las compras de reservas, de las compras de dólares que vienen siendo muy significativas y que probablemente en esta ventana de la cosecha gruesa lo sean todavía más. El punto muy relevante viene en materia financiera y en tratar de mitigar la potencial volatilidad que podríamos llegar a tener en el 27. Parte, yo creo que no tiene tanto que ver con el equipo económico, que tiene que ver más que nada con los acuerdos políticos, con la estrategia política, lo voy a dejar de lado. La otra parte tiene mucho que ver que cuando uno mira el sector público consolidado y sus pagos en dólares, un poquito más de 36.000 millones de dólares agarrando el Banco Central y el Tesoro, va a ser complicado tratar de enfrentar un 2027 teniendo un mercado muy enfocado en este número. La forma eventualmente de hacerla, y por lo menos lo que nosotros estamos un poco pensando en PPI, es que si este proceso de compra de reservas se mantiene y eventualmente se mixea para que la compra de reservas puedan ser realmente mejor en las reservas netas, nosotros pensamos que el riesgo país puede ir en descenso, no va a ser un shock como los que estamos acostumbrados en Argentina, un leve descenso, y en algún momento de este año, eventualmente quizás cuando nadie más lo espere, yo creo que van a ir al mercado internacional y van a tratar de patear estos vencimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, ahora tenemos unos 15 minutos para conversar con los panelistas. Me gustaría empezar por darle la oportunidad a Maxi, que concentró su presentación en lo internacional, para hablar un poco de cómo esos 4 puntos, déficit, wash, commodities y inteligencia artificial, le pueden pegar a Argentina. Bueno, es interesante porque esos 4 puntos, si uno los descompone, tenés 2 puntos que serían negativos porque claramente déficit fiscal tiene, déficit fiscal de las economías desarrolladas. Uno dice, entre prestarle a un país emergente y un país desarrollado, prefiero prestarle a un desarrollado. Digamos, son países que emiten su moneda, tienen un historial crediticio mucho mejor. Ese punto podría ser negativo. El tema de la tasa, yo creo que vamos a un contexto de mayor volatilidad de tasa, no una tasa más alta. Sí es verdad que un poco más de inflación podríamos ir
en el corto plazo, podría pegar negativo, pero yo creo que esos componentes tenés otros dos que son muy fuertes, que van un poco la mano, el ciclo de commodity y el crecimiento de inteligencia artificial, que justamente Argentina es un proveedor de mineral, lo que hablábamos recién, de la energía. Entonces, en la balanza yo soy optimista para Argentina, principalmente porque si bien lo mostraron varios de mis colegas, las necesidades financieras siguen siendo relativamente chicos para un país del tamaño de Argentina, ¿no? Que limpio Fondo Monetario, organismos y demás, que Argentina tenga que pagar el año que viene 15.000 millones de dólares para una economía como la tamaño de Argentina, no debería ser discusión en ninguna parte del mundo. La discusión viene por, como bien explicaba Pedro, la parte política y demás. Entonces, yo soy la verdad que optimista porque creo que si bien lo financiero puede poner un poco más de presión, Argentina hoy no tiene una necesidad de financiamiento extremadamente grande. Vimos recientemente propios argentinos comprando empresas, haciendo M&A. Vimos mucho financiamiento producto de los dólares MEP. Los argentinos tienen mucha capacidad de dólares. Entonces, yo creo que el contexto internacional financiero puede ser más turbulento, pero la demanda de un montón de aspectos que Argentina produce, inversiones que se van a realocar en Argentina porque quieren salir de algunos puntos conflictivos, yo creo que es favorable con Argentina. Con lo cual, creo que le gana el punto 3 y 4, le van a ganar al 1 y 2. Bueno, ojalá que sí y que siga habiendo demanda de economistas, no sé si abogados, pero... Alejo, vos que estabas ahí enfatizando un poco más esto de la guerra entre los fundamentals, por un lado, que los veías bien, con los riesgos políticos y los sectores a los que no les va tan bien y cómo puede eso pegar en la política. ¿Cómo ves los fundamentals evolucionando también con el crecimiento? Porque el crecimiento le pega a lo político, pero bueno, como decía también Pedro, un poco también le puede pegar a algunos fundamentals. ¿Cómo ves estos fundamentals evolucionando hacia 2027? ¿Llegan más fortalecidos para ganarle a lo político o se pueden resquebrajar? Sí, a ver, ahí está la principal duda, por el hecho de que cualquier tipo de reasignación de recursos es muy dolorosa. Particularmente si vos te estás moviendo, los chicos lo mencionaban, si te empezás a mover hacia el interior del país en términos de dónde está la producción, particularmente energía, minería, bueno, hay países que quizás están más acostumbrados a ese tipo de reasignación de recursos, pero Argentina es duro. Tenés ciertas zonas donde se concentra mucho el empleo, también obviamente son sectores menos intensivos en trabajo, con lo cual en realidad lo que necesitas es que esa gente se empiece a pasar al sector servicios. Uno mira los datos de actividad y dice, bueno, los sectores que están creciendo van a seguir creciendo. Esos sectores, como veíamos, el shock de término de intercambio te juega muy a favor a que produzcas más urea, produzcas más energía, produzcas más del lado del agro, que la minería se siga desarrollando. Entonces, esos sectores van a crecer. Ahí es donde tenemos cierta certidumbre. Donde hay más incertidumbre es en la producción industrial y construcción, y por eso es que yo detesto hacer pronósticos de crecimiento porque, como mencionábamos, creo que pasa en todo el mundo. Somos muy malos haciendo pronósticos de crecimiento, hay que admitirlo. Nosotros tenemos 3%, pero de nuevo, es en buena manera anclado en los sectores donde tenemos más certidumbre. El resto de los sectores son el tema. Creo que la economía va a llegar razonablemente bien a la elección, pero sigue siendo una elección donde probablemente tengas algo más de desempleo friccional. Y si quieren, marquemos la diferencia entre un desempleo más estructural y algo más friccional causado por ese cambio estructural. Entonces vas a tener algo más de desempleo friccional, vas a tener algo menos de salarios reales en ciertos sectores. Bueno, esa combinación hace que hay gente que va a estar peor. Es inevitable. Es parte de este cambio hacia una economía más eficiente. Pedro lo mencionaba bien. Siendo así, uno sabe que para Milei ser reelecto con un porcentaje alto de los votos luce muy difícil. Luce muy difícil por ese cambio estructural que hay gente a la que le pega. Y adicionalmente a eso, el problema que tenés es, piensen que Milei gana la elección contra Massa con más de 10 puntos de ventaja. Y así todo, en la previa, 6 de 20 encuestas lo daban empate o ganador a Massa. El nivel de ruido que solés tener solamente por una cuestión estadística de lo mala que son las encuestas es terrible en Argentina, pero terrible. Entonces nos vamos a meter en ese periodo de elecciones en el cual va a haber mucho ruido de encuestas, no va a quedar en absoluto claro dónde está la población y teniendo en cuenta eso es difícil que tengas una gran compresión de spread de los bonos en dólares. Más allá de que esos fundamentals son sólidos, el riesgo político va a ser muy, muy difícil de eliminar.
Bueno, interesante ahí contrapunto con Pedro, que lo nombraba la política en 2026 como una de las anclas que podía ayudar a que sea un año positivo, aunque con riesgos. ¿Vos ves también riesgos de que se adelante eso, Pedro, y que se enangoste o cierre esa ventana para un programa financiero agresivo que decías tendría que ayudar a financiar el pequeño déficit de cuenta corriente y además comprar reservas? ¿Cómo ves esa ventana y cómo lo ves al gobierno dispuesto para aprovecharla? A ver, yo creo que están en la misma página hoy en día el equipo económico y el Fondo Monetario Internacional cuando uno mira el estándar Staff Level Agreement que se publicó hace 2 semanas, donde un poco la idea del gobierno, esta estrategia financiera del mosaico, de no depender de ir solamente al mercado internacional, sino también de ir a buscar, obviamente hacer el tapping del mercado doméstico, que recién decía Maxi. La realidad es cuando uno mira los fondos comunes de inversión, el patrimonio en lo que va del año de los fondos de inversión que invierten solamente en instrumentos MEP, viene casi un 37% arriba en el año, cuando los depósitos en dólares del sector privado están solamente un 3,5%, un 4%. Con lo cual, acá es verdad, hay muchos dólares, muchos de ellos en realidad estaban casi remunerados al cero. Después de la elección de mitad de término fueron a buscar un rendimiento mayor, que estamos hablando de un 4, un 5%, que para instrumentos argentinos y con el riesgo de Argentina parecen parecidos a un treasury americano, es una locura. Obviamente ahí el canje, la diferencia entre el CCE y la INMEP impactan, pero la lógica es que yo creo que fue lo que permitió que esta dependencia del flujo financiero no afectara en demasía a los activos argentinos en marzo. Que pudieras tener una performance relativamente lógica en los activos de riesgo, contra los benchmarks te fue relativamente bien, en el peso fue significativamente espectacular. Ahora, el tema de la política es muy loco, ¿no? Porque la realidad es que es verdad, estamos hablando de algo para lo cual falta muchísimo. Yo creo que el gobierno en ese sentido ha hecho un cambio muy importante respecto a la intención de voto, ¿no? A lo que está buscando el votante. Que ya no es más la alta inflación, pero sin embargo obviamente tampoco descuidan el frente, pero sí tiene mucho que ver con este enfoque de cómo acelerar la transición. Cómo hacer de que el tipo que nació en Buenos Aires, que no es como el americano, recién Alejo le decía algo parecido, que nació en Miami, estudió en Nueva York y después le salió un trabajo en San Francisco y el tipo se mueve. En Brasil pasa algo similar. En la Argentina la realidad es que no estamos acostumbrados a eso. Sacando cuestiones transitorias, especialmente para la gente que no vive en grandes ciudades con universidades, y son por etapas de la vida. Es raro tener tanta migración interna. Y obviamente además con la particularidad de que todo proceso de transición, además de doloroso, requiere financiamiento para que se pueda llevar a cabo. Por eso yo celebro muchísimo el cambio que hubo desde el mercado de pesos, y en términos de la política, siguiendo muy de cerca lo que puede hacer la eliminación de las PASO, que para mí gana tiempo en términos macro, en términos de ahorrarse incertidumbre. Si no, a partir de abril del año que viene nos van a empezar a preguntar a nosotros de este mundo qué pensamos de la candidatura, del cierre de listas. Prefiero patear 3 meses ese problema. Y también, obviamente, para mí genera un gran dolor de cabeza en algo que en términos políticos para el gobierno es muy bueno, que es cómo se arma la oposición, que en este momento es prácticamente inexistente. Y la realidad es que las PASO en ese sentido funcionaban muy bien para poder probarse internamente. Así que yo realmente creo de que estamos pasando un momento difícil en esta cuestión de transición. Estamos, creo que, pagando los platos rotos de la política monetaria agresiva, el cambio ese raro que hubo a partir de enero hasta mediados, casi fines de febrero. Pero celebro, obviamente, el cambio que hubo y me parece que vamos a empezar a ver mejores números pronto. Bueno, ojalá. Y ahora me parece una excelente transición para Norberto, que si bien se lució con una clase de historia y contexto internacional, también tiene un sombrero muy cercano a la economía real. Entonces te quiero preguntar por tus clientes, ¿cómo ellos se están adaptando a esta transición? ¿Cómo ves en el mostrador esta reconversión ocurriendo y qué obstáculos qué obstáculos están teniendo las empresas para adaptarse? Antes que nada, qué poco rating que va a tener este panel, porque no nos peleamos. Hemos coincidido demasiado. Buscamos algo, si querés buscamos algo. Trato de ser lo más eficiente en utilizar estos últimos minutos. Coincido en lo que planteó Pedro y planteó Alejo en cuanto a
a nuestra preocupación en la viabilidad social. Creo que yo hablé del ADN iraní, creo que el ADN argentino nos encanta ser pesimistas. En el 2025 estábamos convencidos, no, al Toto el FMI no le va a dar el acuerdo, y al final fue larga la negociación por la maximización del primer desembolso. Me sentí un marciano y me daba vergüenza hacer presentaciones en el último tramo del año pasado, cuando yo decía que se iba a mantener el esquema de bandas, de que el dólar no se iba a ir a los 2.000 pesos. Hubo un exceso de pesimismo que lo estamos pagando. Hay exceso de dolarización en las tesorerías de las compañías, hay exceso de dolarización en los portafolios. Todos los ALIC estamos tapados de dólar MEP. Y lamentablemente, es decir, el aspecto positivo es que ninguno de nosotros le tiene miedo al sistema financiero y ninguno de nosotros le tiene miedo a dejar dólares en las cuentas comitentes. Pero lamentablemente ese exceso de dolarización, del cual habló Bausili, de lo que vivimos el año pasado, esos dólares no están transaccionando. Tenemos un montón de dólares en el sistema muertos, que han alimentado en parte algunas colocaciones de ON y son la contracara del canje, ¿no? Ese es un punto. El otro punto que no quiero dejar de marcar es, Marina Alpoyeto va a presentar su Back to the 90s, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre este modelo y el modelo de los 90 es que en los 90 vos tuviste un ingreso de dólares que fue al sector servicios y que luego no generó exportaciones, sino que generó pago de dividendos. Este modelo es completamente distinto y le da sustentabilidad. Estamos en un territorio nuevo. Y coincido plenamente en lo que han dicho nuestros colegas. Estamos en un mundo, en una Argentina muy compleja, porque es nueva. La historia, de esto sabe mucho más Malamud, la historia de Argentina es todo el país migrando al conurbano de Rosario y de Buenos Aires, y el único movimiento algo distinto fue el temporal de los cordobeses riojanos que se fueron a vivir a Tierra del Fuego temporalmente, pero no llevaron la familia. Ahora estamos en el desafío el otro día me decía un empresario, quiero mover a mi senior management a Catamarca, pero me dice que no tiene colegio bilingüe para sus hijos, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío. Lo que me pone optimista es el argentino y el empresario argentino, con el cual yo creo que el gobierno debería ser un poquito más empático, porque hay empresarios que realmente se despiertan todos los días para ver cómo hacen frente a su plantilla salarial y se rompen la cabeza para ver cómo se reinventan. El otro día me comentaba un cliente, mira, yo fabrico material de embalaje para televisores, pero ahora los televisores vienen todos del exterior, con lo cual no puedo vender un embalaje, pero estamos exportando ahora más carne a Estados Unidos, entonces tengo que hacer las cajas para la exportación de la carne a Estados Unidos. Otro cliente autopartista me dice, yo soy exitoso en mi sector porque estoy, por suerte, por mis best practices, trabajando con los productos más exitosos de exportación, pero quiero ver cómo me transformo hacia la industria, cómo puedo ser un proveedor de la industria energética y la industria minera. Y cierro con esto porque estamos recontra rojos. Todavía no somos conscientes de cuáles van a ser los efectos de todo este tema de Hormuz, así como en el 90 si no eras global no existías y después pasaste al nearshoring, ¿no? Me comentaba también el gerente general de una empresa, dice, mira, nosotros en Argentina somos uno de los pocos países híbridos, porque como el país es tan pendular, es difícil poder ser totalmente producción local, porque no tenemos suficiente escala, pero como no sabes cuándo te cambian la regla de juego, no podés cerrar la fábrica, porque de pronto, cuando la querés abrir, está toda oxidada y no tenés los empleados. Entonces, de pronto,
en este momento China está suspendiendo embarques de materias primas cruciales para América Latina y hay empresas que estaban a punto de cerrar y que ahora están replanteándose horas extras, ¿no? Entonces, la heterogeneidad de la Argentina es un fenómeno nuevo y espero que tengamos la paciencia como para que mejore la situación crediticia, mejore la situación del empleo y el poder adquisitivo, para que, como planteó tanto Pedro como Alejo, no sea realmente el factor más preocupante la falta de apoyo social a este proceso. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los 4 panelistas. Estamos excedidos de tiempo, así que vamos a cortar acá con un aplauso. Gracias.